Bien, entonces, lo que nos toca hoy es flexión en régimen anelástico. Entonces, para mí es más fácil si lo vemos a partir de un ejemplo bastante sencillo, que vendría a ser una viga simplemente apoyada. Con una carga concentrada en el centro, llamémosla P. Bien. La sección también, muy sencilla, supongamos una sección rectangular. Con los ejes locales que usamos siempre. Vamos a decir que tiene altura h. Y la única particularidad que tiene, o la diferencia que tiene respecto a lo que habitualmente vemos, es que en este caso ahora el material ya no va a ser elástico lineal, sino que tendrá una determinada tensión de fluencia, y a partir de ahí se deformará sin incremento de tensión. Es decir, que si yo planteo la relación sigma epsilon, es lineal hasta un determinado valor de tensión, y a partir de ahí la relación permanece constante, ¿sí? Esas tensiones límite van a ser las que definimos sigma de fluencia de compresión, sigma de fluencia de tracción. Y en este primer ejemplo, o esta primera introducción conceptual, vamos a asumir que ambas son iguales en módulo, por supuesto. Así que me voy a dedicar a hablar simplemente de sigma de fluencia. ¿Bien hasta acá? Bueno. Supónganse que le preguntan a ustedes cuál es la máxima carga que pueden aplicar en esa viga de manera de que ninguna fibra entre en fluencia. ¿Qué harían? Y usaría la tensión de fluencia como la admisible. Bien, bien, usaría la tensión de fluencia como la admisible, y entonces lo primero que harías, ¿qué sería? Fijarme la sección más solicitada. Sí, o sea que lo primero que haría sería, en este caso ya sabes cuál es, pero bueno, sería conceptualmente construir el diagrama de momento. Que sabemos que va a ser algo así, con momento máximo igual a P por L sobre 4. P por L sobre 4. Bien. Ahí ya tenés la sección más solicitada. Después, Bueno, dibujo el momento en la sección y trazo el diagrama de deformaciones y de tensiones. bien, y ese diagrama de tensiones, ¿y cuál sería? ¿Qué particularidad tendría? Porque el momento no lo conocés, o sea, P no la conocés. Pero sé la forma. Sabés la forma, sí. Entonces, bueno, repasamos. Lo que queremos es obtener cuál es la carga, la máxima carga que puedo poner para que ninguna de esas fibras plastifique. Sé cuál es, dada esa condición de carga, cuál es la sección más solicitada, o sea, la que tiene mayor momento. Entonces lo que podemos hacer es buscar cuál es el momento para esta sección y el material que me hayan dado de dato, ¿sí? Cuál es el momento que produce que la primera fibra entre en fluencia. Y eso es a lo que en torsión habíamos definido como momento
de encuentro plástico, o momento de límite elástico, ¿no? Llamémoslo ME, que básicamente, ¿qué es? Es plantear una situación límite en la cual, en el diagrama de deformaciones, las fibras más deformadas, que en este caso van a ser la inferior y la superior, ¿sí?, alcanzan el valor de deformación de fluencia. Es decir, algo así. ¿No? Y el diagrama de tensiones asociado a ese diagrama de deformaciones, como hasta este punto se cumple la ley de Hooke, yo sé que va a tener la misma forma, ¿sí? Y la única diferencia es que uno va a ser igual al otro, pero multiplicado por el módulo de elasticidad E. Así que esta va a ser la tensión de fluencia, y acá voy a tener también la tensión de fluencia, por supuesto cada una con su correspondiente signo. ¿Sí? O sea que yo lo que hago es proponer una deformación o proponer un estado de tensión límite, que es aquel que hace que la primera fibra entre en fluencia, en este caso por la simetría que tiene la sección, se produce al mismo tiempo arriba y abajo, y dadas esas tensiones, yo puedo obtener el momento. ¿Cómo puedo obtener el momento considerando ese diagrama de tensiones? Todo repaso de lo que sabemos. Y va a ser el momento sobre el momento de inercia por la distancia al eje Y. Bien, esa es la tensión máxima. Esa es la tensión en realidad. Nosotros sabemos que hasta tanto ninguna de las fibras supere la deformación de fluencia, ¿sí?, sabemos que va a ser válida esa fórmula que habíamos desarrollado hace un par de meses, donde decíamos que la tensión era igual al momento, en este caso en I, dividido el momento de inercia respecto al eje Z, por la distancia al eje Y, o sea, por la coordenada Z. Bien, eso va a ser válido hasta este momento de encuentro plástico, hasta este momento de ME. Entonces, si eso es válido, lo que puedo plantear es cuál es la relación que existe para la fibra más alejada, y lo que puedo decir es entonces que esa tensión en la fibra más alejada, que es igual a la de fluencia, tiene que ser igual al momento de encuentro plástico dividido el momento de inercia respecto al eje Z por la distancia a esa fibra más alejada, que en este caso es h sobre 2. ¿Verdad? Por lo tanto, directamente puedo despejar a ese momento incógnita, el momento de encuentro plástico, como la tensión de fluencia por el momento de inercia respecto al eje Z dividido h sobre 2. ¿Sí? Y si conozco el momento de encuentro plástico, porque el equilibrio ya está resuelto, puedo despejar cuál es la carga que me lleva a la barra, a la viga, a alcanzar entonces ese momento de encuentro plástico. Agustín, Sí. ahí porque sería momento de inercia respecto al eje Z, no sería No, respecto al respecto eje al Y. eje Y, está mal, sí, tenés razón, gracias. Gracias. Ahí está. Y el último también. Ahí está, gracias, ahora sí. Buenísimo. Entonces, decíamos, como está resuelto el equilibrio, si finalmente lo que quiero es la carga de encuentro plástico, lo que puedo decir es que, llamémosla PE, va a ser igual a ese momento de encuentro plástico por 4 dividido L. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con el caso particular de la barra. El momento de encuentro plástico depende de la sección. La carga que me lleva a alguna sección de esa barra a alcanzar el momento de encuentro plástico, bueno, depende de cómo está apoyada, de cómo está distribuida la carga, etc. Pero para este caso particular, yo podría hacer eso. Y obtener cuál es la máxima fuerza P que puedo aplicar sobre esa viga, de forma tal de que
ninguna fibra entre fluencia o que sea el límite en el cual la primera de todas esas fibras entra en fluencia. Hasta acá, esto podría bien haber sido un ejercicio del parcial, del segundo parcialito, ¿sí? No hay nada nuevo hasta acá, pero me siguieron, ¿sí? Momento de encuentro plástico, entonces ese es el límite. Nosotros en esa segunda unidad de flexión habitualmente hablábamos de una tensión admisible que no necesariamente era la de fluencia, más de hecho nunca era la de fluencia, siempre era la de fluencia debido a algún coeficiente de seguridad. En este caso la única salvedad es esa, la tensión a la que estamos haciendo referencia, esa tensión admisible, es la de fluencia. A partir de ahí el material se empieza a comportar de otra manera y por lo tanto la sección también. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa si tengo una fuerza, llamémosla P asterisco, que sea mayor que esa carga que me lleva al momento de encuentro plástico? ¿Qué le empieza a pasar a la sección? Entonces volvamos a plantear el dibujo. Bien. Y ya estamos analizando, por supuesto, la sección del centro, la sección más solicitada. ¿Cuánto va a valer el momento en esa sección? ¿Cuánto va a valer ese momento M asterisco? Recuerden esto que teníamos acá. Entonces, ¿cuánto va a valer el máximo momento en la viga, en la barra, cuando tengo una fuerza P mayor a la fuerza que me llevaba al momento de encuentro plástico? P por, ahí dice Julián, P por XL sobre 4. No sé qué es la... ahí, P por L sobre 4. Sí. El P por L sobre 4, o sea, el equilibrio se sigue verificando, no cambia nada. ¿Sí? En el equilibrio se tiene que verificar, es una viga isostática, tiene una única configuración de equilibrio posible, hay una sola forma de equilibrar a esa fuerza P. Así que el momento va a seguir valiendo P por L sobre 4, en este caso P dijimos que era esa P asterisco, así que es P asterisco por L dividido 4. De eso no hay ninguna duda. Entonces la pregunta es, ¿cómo responde una sección, ¿sí?, cuando tengo un momento M asterisco que es mayor, obviamente, al momento de encuentro plástico? ¿Sí? Entonces, empecemos por el diagrama de deformaciones. ¿Cómo va a ser el diagrama de deformaciones? ¿Cómo creen que va a ser el diagrama de deformaciones para este caso particular? Lineal. Lineal. Lineal porque se sigue manteniendo la hipótesis de Bernardina-Vie. De esa no vamos a salir nunca en esta materia. ¿Sí? Entonces va a ser lineal. Va a ser lineal. Ahí está. Y por la simetría que tiene, después vamos a ver, por la simetría que tiene, va a rotar alrededor de el mismo eje que antes. Ahora, esas deformaciones extremas, esas deformaciones máximas en la barra o en la sección, ¿van a ser mayores o menores que la deformación de fluencia? Van a ser mayores.
mayores que la deformación de fluencia. Mayores que la deformación de fluencia. La deformación de fluencia, supónganse que anda, digamos, por acá. Esta es la deformación de fluencia. Y el diagrama es simétrico. Así que acá tengo la deformación de fluencia y arriba tengo una deformación máxima mayor a la de fluencia. Entonces, ¿cómo creen que va a ser el diagrama de tensiones correspondiente a esta situación que estamos planteando acá? Recuerden que el material se comporta de esta manera. El material se comporta así. Y va a valer el Hooke hasta la de fluencia, después se mantiene constante la tensión de fluencia. Bien, entonces planteemos ese sector donde Hooke vale, como bien dicen. En ese tramo va a haber una proporcionalidad entre un diagrama y el otro. ¿Sí? Acá voy a haber alcanzado entonces la tensión de fluencia. Pero a partir de ahí no puedo tener tensiones más grandes que la tensión de fluencia, porque es lo que dice mi regla de comportamiento de ese material. Mi relación constitutiva, cómo se comporta el material, me dice que no puedo tener tensiones mayores a la de tensión de fluencia. Entonces, toda fibra que tenga una deformación mayor a la deformación de fluencia tendrá finalmente una tensión igual a la de fluencia, y por lo tanto el diagrama tendrá esta forma, si quieren, trapezoidal en ese tramo. Y ese va a ser el diagrama de tensiones correspondientes. Obviamente la tensión máxima es igual a la tensión de fluencia. Eso pasa tanto arriba como abajo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es igual a torsión el otro día, así que no debería haber mayores dificultades. Ahora, ¿cómo hago, ¿sí?, para relacionar este diagrama de tensiones con ese momento M asterisco? En este caso, por ejemplo, yo podría decir que M asterisco es igual a el sigma de fluencia por el momento de inercia respecto al eje Y dividido H sobre 2. No, ya no sería válida esa expresión. Efectivamente, esto ya no vale más, no corre más, porque el diagrama de tensiones ya no es lineal. Si ustedes recuerdan, y por eso en el final se hace bastante énfasis en estas cosas, de dónde sale cada una de esas fórmulas que estuvimos viendo, qué hipótesis hay detrás de cada una de esas fórmulas. Cuando desarrollamos esta igualdad, ¿sí?, la que está resaltada ahí, ¿sí?, habíamos planteado que el diagrama de tensiones era lineal. Habíamos planteado que el diagrama de tensiones era lineal, lo cual surgía de que el diagrama de deformaciones era lineal y que había proporcionalidad. Entonces esa igualdad solo es válida mientras el diagrama de tensiones sea lineal. En cuanto deja de serlo, eso se acaba. Y por lo tanto eso ya no vale más. ¿Qué voy a tener que hacer yo para relacionar ese diagrama de tensiones con el momento M asterisco? Plantear la ecuación de equivalencia. Plantear la ecuación de equivalencia. No me va a quedar otra que plantear la ecuación de equivalencia, que en este caso, para el caso de flexión, es la siguiente: es la integral extendida al área de las tensiones por Z diferencial de área. ¿Sí? Y eso va a tener que ser igual, ya dijimos, a P asterisco por L dividido 4 para este caso particular. Pero lo que está a la izquierda vale siempre. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que plantear? Sí, Julián. Perdón que te interrumpa. No. ¿Te puedo hacer una consulta? Ahí en el medio digamos, de la sección, entre los sigmas de fluencia, Sí. ¿no estaría funcionando la ley de Hooke? La ley de Hooke sí. Ahora la fórmula esa que relaciona sigma con momento, no. Ok. Porque, Pero por ejemplo, decime, dale. mira, si ponele que vos
no quiero tampoco confundir. Quizás es mejor hacerte la pregunta después que termine la explicación y... Probá y si después hacela, y de última. Suponete que cortás, mira, a ver si puedo anotar. Bueno, no estaría encontrando, siempre me pasa lo mismo. Sí, creo que es un tema mío. Anoté. Bueno, no importa. A ver. Suponete que cortás la sección justo donde está, digamos, el sigma de fluencia. Hacete tipo una linita azul y yo te voy diciendo. ¿Por acá? Claro, exacto. Sí. Uno podría hacer el momento de inercia de esa parte que queda dentro, entre las líneas azules, y hacer ley de Hooke. O sea, la formulita esta. Vos podrías hacer algo así, pero en el fondo, ¿qué pasa? Justamente lo que me estás planteando está bueno. Lo que queda acá es lo que terminamos llamando núcleo elástico, ¿sí? Lo que queda lineal es igual que como pasaba en torsión, es un núcleo elástico. Ahí se cumple todo. Vos lo que podrías hacer es, a ese momento M asterisco total, dividirlo en una parte que se explica solo por las fibras plastificadas y una parte que se explica solo por las fibras que no están plastificadas, por las fibras que están en régimen lineal. Entonces, a ese momento elástico, entre comillas, esa porción del M asterisco que se responde a fibras que están en régimen elástico, vos podrías tratar de verlo con esto que me estás planteando, ¿sí? Pero nunca podés dejar de lado que hay una parte del momento que va por otro lado, que se explica por otro lado. Claro, excelente. Entonces, Buenísimo, gracias. en el fondo igual tendrías una incógnita, porque la incógnita es, ¿qué porcentaje, a eso iba justo yo, así que qué porcentaje de ese momento de M asterisco corresponde a la parte elástica y qué porcentaje de ese momento de M asterisco corresponde a la parte plástica? ¿Y quién te lo da Claro. eso? Y no sé. O sea, tendrías que ir haciendo todo. No, y quien te lo da, quien de alguna manera te lo dice, es cuál es esta altura. Claro, sí, es verdad. ¿Cuál es esta altura? X, ¿sí? ¿Qué es esa penetración plástica? ¿Sí? Y la única manera de despejar esa altura es planteando esta igualdad. Porque fíjate que acá todo es dato. Si yo conozco P asterisco es dato. Si M asterisco es dato. La forma del diagrama la conozco, lo único que me falta es esa altura X. Si yo necesito encontrar el X tal que el momento sea justo M asterisco o que la carga sea justo P asterisco. Si el dato es P. Si el dato es X, después simplemente hago la integral. Pero si el dato no es X, y el dato es la carga o el momento, yo tengo que plantear la integral y despejar X. Que en el fondo es lo mismo que decir qué porcentaje de momento corresponde a la parte elástica, qué porcentaje de momento corresponde a la parte plastificada. ¿Sí? Excelente. Gracias, Saúl. Así que está bien la pregunta, era justamente a dónde íbamos, pero visto, si quieren, desde otro lado. O sea que básicamente no me puedo salvar de esta igualdad porque para yo completar el diagrama, más allá de que yo conceptualmente lo dibuje como que hay una parte plastificada y una parte que no, yo necesito saber cuál es esa penetración, cuál es ese nivel de plastificación que hay en la sección, cuál es ese porcentaje. Y la única manera de hacerlo es planteando la ecuación de equivalencia y despejando cuál es ese valor de X o cuál es esa profundidad de plastificación que satisface la igualdad. ¿Bien hasta acá? ¿Estamos todos en línea? Sí. Veamos alguna particularidad que tiene esto diferente a las otras solicitaciones que veníamos a analizar. Volvamos a dibujar la viga. Para esa carga P asterisco. Y dibujemos el diagrama de momentos otra vez. Supónganse que es algo así. Donde ya dijimos que el momento máximo es P asterisco por L sobre 4, que es el que llamamos M asterisco. Bien. La sección central ya lo vimos. La sección central plastificó. O al menos en un porcentaje plastificó. No tiene plastificación total, pero hay un porcentaje de plastificación.
En las secciones que están inmediatamente a la derecha e inmediatamente a la izquierda, ¿qué pasa? ¿Esas se salvan de la plastificación? ¿Solo se lo fuma la central? No, seguramente van a estar clasificadas también. ¿Y hasta dónde va a pasar? ¿Hay alguna que se salva? La sección extrema, por ejemplo, la de los apoyos, ¿está plastificada? No, No, porque tiene momento cero, así que seguramente tenga tensión cero también. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer para definir hasta dónde tenemos plastificación es pensar a este diagrama como lo que es una función, ¿no? Una función momento en función de la coordenada x, y nosotros lo que sabemos es que cualquier sección que tenga un momento mayor al momento de encuentro plástico que calculamos hace un rato, va a tener algún grado de plastificación. Supónganse que ese momento de encuentro plástico anda por acá. Entonces lo que yo sé es que todas las secciones para las cuales el momento sea mayor a ese momento de encuentro plástico, todas ellas algún nivel de plastificación tendrán. Por supuesto que la central es la que más porcentaje de plastificación va a tener, pero las que están a la derecha y a la izquierda, hasta una cierta distancia también. Entonces, en el fondo lo que vemos es que en vigas, todo este tramo, supónganse que anda por acá, estoy tratando de representar, ¿sí? Todo este tramo tiene algún grado de plastificación. Se distribuye la plastificación. Hay una determinada longitud de plastificación, ¿sí? En la viga. Distinto de lo que pasa en barras solicitadas axilmente, porque en barras solicitadas axilmente, cuando una fibra entra en fluencia, todas las fibras de esa sección entran en fluencia, pero además, si la fuerza normal es constante en toda la barra, todas las secciones entran en fluencia. Es decir, cuando una fibra entra, entra toda la barra entera. En flexión es distinto, es progresivo, ¿sí? Es progresivo tanto a nivel de cómo va metiéndose la plastificación dentro de la sección, pero también cómo se va distribuyendo sección a sección, ¿sí? Así que es un poco distinto el problema. Todo ese tramo que reflejé ahí, o que representé ahí, tiene algún nivel, entonces, de plastificación. ¿Eso lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué pasa si, hasta dónde puedo seguir aumentando la carga? ¿Cuál es la máxima carga que puedo aplicar en esa vía? Así como para cuando nos planteamos cuál es la máxima carga que puedo aplicar para que ninguna fibra entre en fluencia, ahora la pregunta es cuál es la máxima carga que puedo aplicar, y punto, la máxima. A partir de ahí no voy a poder aplicar más carga. En un caso, la pregunta era cuál es el momento de encuentro plástico. Ahora, ¿cuál creen que va a ser la pregunta? ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? ¿Lo que estoy preguntando? No tienen por qué saberlo, ¿eh? Estamos tratando de charlarlo. El momento de colapso. Sí, el momento, en realidad, la palabra formal vendría a ser de plastificación total de la sección, ¿sí? Es decir, en este caso es el momento para el cual todas las fibras plastifican. O sea, donde esa
profundidad X que habíamos planteado acá se vuelve igual a H sobre 2. ¿Sí? Cuando no hay núcleo elástico, cuando el núcleo elástico desaparece. A partir de ahí, la sección central no es capaz de tomar más momentos, y como el diagrama de momentos en este caso siempre va a ser así, triangular como lo estoy dibujando, si yo le pongo un tope a cuál es el máximo momento que puede tomar la sección central, en el fondo lo que le estoy poniendo es un tope a cuál es la máxima fuerza que puedo aplicar. ¿Sí? Ahora después lo vamos a plantear eso. Pero básicamente la pregunta sería, para saber cuál es la máxima carga que puedo aplicar en esa viga simplemente apoyada, lo que necesito responder es cuál es el momento de plastificación total, cuál es el máximo momento que puede tomar la sección central. Y ya que me lo planteaste, entonces, ¿cuál sería, Antoinette, el diagrama correspondiente, el diagrama de tensiones correspondiente a esta condición que me estás proponiendo? Tendrías 2 rectángulos. Bien. Con valor de tensión igual a Tensión de fluencia. la tensión de fluencia. Que en este caso ya venimos diciendo que es un caso particular donde esas tensiones son iguales. Así que este es el diagrama de tensiones, esto es sigma de fluencia, esto es sigma de fluencia, obviamente cada una con su signo, y ese es el diagrama que vamos a plantear. ¿Tiene sentido que yo plantee un diagrama de deformaciones para este caso? No, ¿Por qué? porque no sirve hook. ¿Por qué qué? No sirve hook. No Porque se importa. deforma indefinidamente, o sea, Esa va a es tender a la, infinito. es verdad, esa es la respuesta. Porque ¿qué pasa? En este que está dibujado acá, en esta situación que está planteada acá, Hooke sirve para ese núcleo elástico. En el núcleo elástico Hooke sí sirve. Y fíjate que hay un diagrama de deformaciones correspondiente a ese diagrama de tensiones. En el caso extremo que estamos planteando, donde X se vuelve igual a H sobre 2, no hay ya no hay ninguna parte de la sección que permanezca en régimen elástico. La única forma teórica de alcanzar un diagrama de tensiones como este sería que la curvatura fuese infinita. Que la curvatura fuese infinita. Esa es la única forma de que todas las tensiones alcancen la tensión de fluencia. Lo cual es una abstracción, es una idealización. Eso no va a suceder. ¿Sí? Entonces, en el fondo es indeterminado el diagrama de deformaciones, pero conceptualmente es eso, una curvatura infinita. Y si recuerdan, cuando vimos torsión y planteamos el diagrama momento-curvatura de torsión, ¿sí? Tendía asintóticamente hacia una curvatura infinita que en el fondo nunca alcanzábamos, por eso tampoco nunca podíamos alcanzar ese momento de plastificación total, pero insisto, es una idealización para el caso de materiales elastoplásticos ideales, donde decimos que esta relación que está acá es indefinidamente, o sea, esto sigue siempre hacia deformaciones infinitas, lo cual sabemos que no es así. Los materiales en algún momento tienen una deformación donde dicen hasta acá llegué, y sobre eso por ahí hablamos al final de la clase. Así que no tiene mucho sentido que planteemos el diagrama de deformaciones, pero sí tengamos presente que estamos hablando de una curvatura infinita. Bien, conocido el diagrama de tensiones, ¿cómo obtengo cuál es ese momento de plastificación total? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna fórmula que me lo dé? ¿Tengo que plantear alguna relación? Habría que plantear las ecuaciones de equivalencia de nuevo. Hay que plantear las ecuaciones de equivalencia. Sí, una vez que nos vamos del límite elástico, ecuación de equivalencia. Porque eso es equilibrio. Y el equilibrio siempre se cumple. Si no hay equilibrio, estamos en problemas serios. ¿Sí? Así que lo que tenemos que plantear es la ecuación de equivalencia, que nos dice que es la integral extendida al área de sigma z diferencial a. Bien, y una vez que conozco el momento de plastificación total, lo que puedo obtener es cuál es la fuerza, la carga asociada, que para el caso particular de esta viga simplemente apoyada, por equilibrio, ya sé que es el momento
de plastificación total por 4 dividido L. Pero este último tramo, esta última parte, siempre es específico de nuestra estructura. La otra fórmula que está planteada ahí es la que vale siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando... ¿O qué pasa si yo quisiese... ¿O qué pasa cuando P es igual a P plástico, o sea, P de plastificación total? ¿Qué le pasa a la sección central? ¿O qué le pasa a la viga en general? Ya no puede tomar más carga. No puede tomar más carga. La sección del centro no puede tomar más momento. No puede tomar más momento. Entonces, ¿a qué se parece una sección que no puede tomar momento? Puede ser que se produzca una rótula. Se produce una rótula. Que, desde el punto de vista de la cinemática, ¿qué es? ¿O qué es una rótula? ¿A qué te refieres con una rótula? Yo, si no puede tomar más momento, lo veo como una articulación. Bueno, son casi sinónimos, ¿sí? Es como una articulación. Ahora, es una articulación que tiene un determinado valor de momento, no es que al momento ahí vale 0. El momento a partir de ahí siempre va a valer momento de plastificación. Pero la forma de representar qué es lo que le pasa a esa barra una vez que la sección central alcanzó el momento de plastificación es ese. Decir, listo, esta sección ya no es capaz de tomar más momento. Tengo lo que se conoce como una rótula plástica, es decir, es una articulación que tiene un momento igual al momento de plastificación, pero que no es capaz de tomar más momento. Ese es todo el momento que tiene, el momento que puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces, si a partir de acá yo quisiese aplicar un poquito más de carga, es decir, si yo le quisiese aplicar un delta P, esa barra que está ahí que le estoy planteando, ¿puede tomarlo? Y no, No puede tomarlo de ninguna manera. Si se fija en esa estructura, es hipostática, así como está, a partir de que se alcanza el momento de plastificación. Es decir, que en el fondo lo que formé, cuando la fuerza alcanzó, la fuerza produjo que la sección central alcance el momento de plastificación, lo que formé es un mecanismo. Eso es un mecanismo que puede formarse sí, sin aumento de carga, manteniendo fija esa fuerza que me llevó hasta ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, yo sí. sí, sí. Bien. A partir de ahí, a partir de que alcanzo el momento de plastificación, la forma de modelar qué es lo que le sucede a la barra es poner ahí una articulación que tiene un valor de momento, que es el momento de plastificación, pero que entonces, como es una articulación, no es capaz de tomar momento adicional a ese. Y la estructura se empieza a comportar para deltas P, es decir, para incrementos adicionales de carga, de esa forma. Entonces, cuando lo que tengo es una barra isostática como la que había planteado originalmente, y una sección entra en fluencia, o en una sección, perdón, plastifica totalmente, eso quiere decir, una sección plastifica totalmente, entonces lo que tenemos es la pérdida de una restricción, o sea, de un grado de libertad más, ¿sí? Y entonces la estructura se vuelve un mecanismo. Eso es lo que pasa cuando tengo una estructura isostática. Ahora, si yo tuviera una estructura hiperestática y se forma una articulación, ¿qué pasa? ¿Se vuelve un mecanismo automáticamente? Supónganse que en vez de tener lo que teníamos, una viga simplemente apoyada, ahora tengo una viga empotrada articulada. ¿No? Empotrada articulada.
El diagrama de momentos correspondiente a esto, si no me equivoco, es algo así. Yo empiezo a aumentar esa carga P, empiezo a aumentar. ¿Cuál va a ser la primera sección? ¿Cuál es la sección más solicitada? Según ese diagrama que planteé. El empotramiento. La del empotramiento. Esta es la sección más solicitada. Es decir, ¿cuál es la primera que va a alcanzar el momento de encuentro plástico? El empotramiento. El empotramiento. Ahora, yo sigo aumentando la carga. Sigo aumentando la carga, sigo aumentando la carga, sigo aumentando la carga. ¿Cuál es la primera sección que va a alcanzar el momento de plastificación total? También el empotramiento. También la del empotramiento. ¿Y qué pasa cuando alcanzo el momento de plastificación total? ¿Cómo se empieza a comportar esa viga empotrada articulada? ¿Qué aparece acá? Una articulación. Una articulación con el momento de plastificación. ¿Sí? Una rótula plástica. ¿Bien? Ahora, esa configuración que estoy planteando ahí, ¿puede tomar incrementos de P? Sí. Sí, porque a partir de ahí se empieza a comportar como una isostática, como si fuese una viga simplemente apoyada con un momento igual al de plastificación en el extremo. Entonces, supónganse que el diagrama correspondiente a la fuerza que lleva la plastificación es así, y yo sigo aumentando la carga, ese valor de momento va a quedar fijo, pero yo podré seguir tomando mayores cargas haciendo algo así. O sea, va a empezar a cambiar la forma del diagrama a partir de ahí, pero voy a poder seguir tomando más carga. Es decir, si yo tengo una estructura isostática y una sección plastifica completamente, la estructura se vuelve un mecanismo. Si yo tengo una estructura hiperestática de grado 1 y una sección plastifica totalmente, la estructura se vuelve a partir de ahí un isostático, ¿sí? Para los incrementos de carga. Y si tengo grado 2, podré formar dos rótulas, así, y por eso el cuatrimestre que viene se la van a pasar jugando con esto. ¿Sí? Nosotros nos llegamos más o menos hasta acá. Pero más o menos la idea está. Sí. Sí. Déjenme cerrar esta introducción con un caso particular que tiene con una característica particular que tiene la sección rectangular, que es la comparación entre el momento de encuentro plástico y el momento de plastificación para secciones rectangulares. Bien. El momento de encuentro plástico habíamos dicho que era la tensión de fluencia por el momento de inercia respecto al eje Y dividido h sobre 2. ¿No? Entonces, para el caso particular de la sección rectangular, ¿qué tenemos? Sigma de fluencia, momento de inercia respecto al eje Y, en este caso, ¿qué es? ¿Cuánto era el momento de inercia de una sección rectangular? H cubo por B sobre 12, creo. Sí. De memoria este tendría que estar. Dale. Dividido h sobre 2. ¿Sí? Es decir, si se fijan, este h se va con el cubo, me queda el cuadrado. 12 dividido 2 es 6, así que esto finalmente es sigma de fluencia por B por h cuadrado dividido 6. Ahora, el momento de plastificación total, que surge de integrar ese diagrama que está planteado acá arriba. Tratemos de obtenerlo. Momento de plastificación total. ¿Cómo lo podemos calcular? Básicamente lo que podemos hacer es obtener cuál es la fuerza resultante en cada uno de estos rectángulos,
y multiplicarlas por el brazo. ¿Cuánto es esta distancia? H sobre 2. H sobre 2. Así que, ¿cuál es la resultante de los rectángulos? O sea, la resultante de fuerza. Fíjense, sigma de fluencia por el área de media sección, ¿sí? Es decir, sigma de fluencia por B por H sobre 2. Esa es la resultante de fuerza de un rectángulo. Y después lo multiplico por el brazo, por H sobre 2. Así que, ¿esto qué es? Sigma de fluencia por B por H cuadrado sobre 4. Así que, ¿cuál es más grande de los dos? El de plastificación. Lo cual es razonable, o sea, eso ya por sí me dice que esta cuentita que estoy armando dio bien. Sí, es importante chequear eso, aunque parezca una pavada. Pero bueno, lo que quería mostrar es lo siguiente. Para este caso particular, para la sección rectangular, y esto no es una generalidad, sino que solo para la sección rectangular, tenemos que el momento de plastificación es igual a 3 medios, ¿sí? 6 cuartos, del momento de encuentro plástico, ¿sí? Es decir, 1,5 veces, un 50% mayor que el momento de encuentro plástico. Es decir, que una vez que una fibra entra en fluencia, todavía puedo aumentar un 50% más el valor de momento en esa sección hasta que todas las fibras plastifiquen. Tengo un margen muy grande, ¿sí? 50% es un muy buen margen. Las demás secciones tienen características distintas. Un perfil WT tendrá un margen diferente, y así sucesivamente todas las distintas secciones tendrán distinta relación. Esto vale para la sección rectangular, ¿sí? Pero es importante saber esa relación. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Déjenme plantear un caso más. ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Y si el sigma de fluencia positivo o de tracción es distinto que el sigma de fluencia de compresión? Y me voy a quedar todavía en esta sección rectangular, ¿sí? Vamos a seguir en este mundo de la sección rectangular, porque total después algo parecido van a ver en los ejercicios para otro tipo de sección. Es decir, que la sección sigue siendo esa, seguimos en flexión simple, es decir, que lo único que tenemos es un momento aplicado en el eje Y. Pero la diferencia es que ahora el diagrama sigma epsilon ya no es simétrico, sino que es algo así. Es decir, estoy planteando un caso particular en el que el sigma de fluencia de tracción es menor, y bastante menor, al sigma de fluencia de compresión. ¿Bien? Esa es la relación constitutiva del material. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, entonces, veamos cómo va progresando, cómo va cambiando el diagrama de tensiones y deformaciones
a medida que voy aumentando el momento en una sección de este tipo. Entonces vamos a tener por un lado epsilon, por el otro lado vamos a tener sigma. Y vamos a plantear distintos escenarios. Primer caso, entra en fluencia la primera de todas las figuras. ¿Sí? ¿Cuál va a ser, para un momento positivo, cuál de todas las fibras piensan que va a entrar primero en fluencia? La de abajo del todo. La de abajo de todo. ¿Por qué la de abajo de todo? Porque la sección se tracciona en la parte de abajo Sí. y la del extremo, o sea, la de abajo del todo, es la que tiene más una deformación mayor y por lo tanto un sigma mayor. Sí. Y la de arriba tiene, la de arriba que tiene misma deformación y misma tensión. Tiene un sigma de fluencia en módulo mayor. Claro, bien, tiene más margen. Perfecto. Entonces, para esa condición que es la que voy a dibujar en rojo, ¿sí? ¿Qué forma tiene el diagrama de deformaciones? Es lineal. Es lineal. Es lineal. ¿Dónde vale 0? En el eje Y. En el eje Y. Este valor de deformación es entonces la deformación de fluencia de tracción, ¿no? Sí. Y el que está ahí arriba, ¿cuánto vale? Lo mismo en módulo. Vale lo mismo porque es simétrico, perfecto, sí, en módulo, por supuesto. ¿Y el diagrama de tensiones correspondiente a este caso, cómo va a ser? También lineal. También lineal. Y también va a valer 0 en el eje Y. La tensión máxima o la tensión en la fibra inferior va a ser igual a la tensión de fluencia positiva, y arriba tendré el mismo valor en módulo, pero con signo contrario. Perfecto hasta acá. Ninguna duda. Este es siempre el estado límite que sabíamos plantear hace ya un montón de meses. Vamos a plantear un caso 2, que me voy a saltear, así que lo dejamos para dentro de un rato. Vamos, si quieren, al caso 3, caso extremo, que sería el de la plastificación total. ¿Bien? En este caso no tiene sentido que dibuje el diagrama de deformaciones, ya lo comentamos hace un ratito. Pero ¿cuál sería el diagrama de tensiones correspondiente a la plastificación total de esa sección que está conformada por ese material tan particular que dibujamos arriba? ¿Sí? Lo que quiero plantear es el diagrama de plastificación total, o sea, esto, pero para la situación de plastificación total.
¿A qué nos Yo creo referíamos? que seguiría, Sí, decime. yo creo que seguiría igual, pero la parte superior, el sigma de fluencia llegaría a un sigma de fluencia de compresión. Bien, hacia la fibra superior tiene un sigma de fluencia de compresión, suponete que anda por acá. Voy a buscar entonces en verde. Esto que está acá es el sigma de fluencia de compresión. Bien. Y entonces, abajo voy a tener el sigma de fluencia de tracción. ¿Y las demás fibras? Se unirían linealmente. Linealmente, así. ¿Esto? No, si es plastificación total sería como el caso anterior, o sea, tendrías los rectangulitos esos, o sea, Bien. Si es plastificación total, el nombre es bastante elocuente, total es que todas las fibras alcanzaron la tensión de fluencia correspondiente. Todas. Así que cuando hay plastificación total, el diagrama es rectangular, son dos rectángulos o un rectángulo, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo completamos? constante para cada parte hasta la línea neutra. Constante en cada parte hasta la línea neutra. Es decir, algo así. Sí, Bien. Paremos acá un segundo. Paremos acá un segundo. ¿Qué ecuaciones de equivalencia siempre se tienen que cumplir? O sea, perdón, por ahí lo spoileé un poco, pero la ecuación de equivalencia ya lo dijimos, se tiene que cumplir. En particular nos veníamos enfocando en esta, que el momento es la integral de sigma z diferencial de área, todo eso extendido al área, ¿no? Esa es la que veníamos planteando. Ahora, ¿cuál otra se tiene que cumplir que yo no estaba considerando en el caso anterior? el esfuerzo axial. La del esfuerzo axial. En particular se tienen que cumplir todas, ¿no? Pero como no hay torsión, no hay nada, la otra que se tiene que cumplir es la del esfuerzo axial, que en el fondo, ¿qué nos dice? Que la integral extendida al área de sigma diferencial de área. ¿Y eso cuánto tiene que valer para una viga simplemente apoyada como la que veníamos hablando antes, que solo tiene una carga concentrada en el centro? Cero. Tiene que valer cero. Sí o sí, para ese caso que estoy planteando, tiene que valer cero. Si ustedes integran ese diagrama que está dibujado en verde ahí abajo, ¿creen que les va a dar cero? No. No, porque cuando yo integre el rectángulo comprimido, me va a dar mucho más grande que el rectángulo traccionado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para corregir eso de manera que las dos ecuaciones de equivalencia que se tienen que cumplir, o sea, para que el equilibrio se cumpla? ¿Cómo lo puedo corregir a esto? Se te desplaza la línea neutra. Se mueve la línea neutra. Efectivamente, se mueve la línea neutra. ¿Y para dónde se va a mover? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. En este caso particular, porque la tensión de fluencia de la tracción es menor y está traccionado abajo, se mueve para arriba de manera de asegurar que el área traccionada sea igual al área comprimida. O mejor dicho, que la resultante de las tensiones de tracción sea igual que la resultante de las tensiones de compresión. Es decir, que si esto que está acá era la línea neutra del caso 1, ahora esto que está acá es la línea neutra del caso 3. ¿Sí? La línea neutra se tiene que mover, la sección empieza a rotar alrededor de otro eje para asegurar que se cumpla el equilibrio. ¿Bien? El caso 2 que quería plantear era un caso intermedio, que es en el cual ahora entra en fluencia por primera vez la fibra superior.
entra en fluencia de la fibra superior. Y ese lo voy a dibujar en azul. Es decir, que alcanzo epsilon de fluencia negativo. ¿Bien? ¿Cómo completo estos diagramas? Es decir, voy a haber tenido también, en ese caso, porque hasta ahí se cumple la ley de Hooke, una tensión de fluencia negativa también en esa sección. ¿Cómo completo los dos diagramas? La deformación en la fibra inferior, para este caso, ¿va a ser mayor a la de fluencia de la tracción? ¿O va a ser igual a la de fluencia de la tracción? Igual. ¿Por qué igual? La deformación de fluencia, pregunté. Pensé que dijiste la tensión. No, la Va a deformación. ser mayor. Va a ser mayor. Va a ser mayor. No sé cuánto todavía. ¿Sí? Va a ser mayor. Ahora, ¿por dónde creen que va a rotar esa sección? ¿Por la línea neutra 1? ¿Por la línea neutra que llamé 3? ¿O una situación intermedia? Por una intermedia. Por intermedia, porque va a tener que ser gradual. La línea neutra se va a ir moviendo de forma gradual, no es que de golpe está acá y ¡pum! Se movió. ¿Sí? Va a ser gradual. Entonces seguramente tengamos una situación intermedia donde tendremos un diagrama de deformación es lineal, por supuesto, porque el diagrama de deformaciones siempre es lineal, con una línea neutra que ahora andará por acá. ¿Sí? Y un diagrama de tensiones que ¿qué forma va a tener? Sería desde el sigma de fluencia de compresión lineal, pasante por la línea neutra, y hasta el sigma de fluencia de tracción. Efectivamente, algo así sería, ¿no? A ver. Último intento. Más o menos. Ahí va. Algo así sería el diagrama. Voy a repasar un poco más, de más grueso, se ve mejor. Algo así sería en ese caso el diagrama. Ahora lo vamos a ver en el PowerPoint para que se vea un poco mejor. Algo así sería el diagrama de tensiones correspondiente a esta situación intermedia, donde ahora sí por primera vez la fibra superior también entra en fluencia. Y como ven, la línea neutra entonces de a poquito se va moviendo hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer el equilibrio, porque como no hay esfuerzos normales, y la integral entonces de todo ese diagrama de tensiones me tiene que dar 0, y el material no es simétrico, la única forma de satisfacer el equilibrio es moviendo la línea neutra. ¿Sí? Entonces eso es lo que va sucediendo. Esto sucede en secciones simétricas con material asimétrico, y sucede también en secciones asimétricas, aunque el material sea simétrico. ¿Sí? Pero no quería dejar de mostrar este ejemplo sencillo. Más o menos quedó claro, igual ahora vamos a hacer ejemplos, pero más o menos ¿se entendió toda esta idea? Sí. Bien. Entonces vamos a la presentación de hoy, hago un mini resumen de todo esto y largamos con los ejercicios. Entonces, como decíamos, estamos viendo análisis elastoplástico en flexión, ¿bien? Entonces, partimos ahora de flexión simple, nosotros
Acá justamente está planteada la sección rectangular con material asimétrico, así que por ahí queda un poco más claro lo que veníamos viendo. Cuando la primera de todas las fibras entra en fluencia, listo, acá ninguna, es la situación límite de todo lo que sabíamos hasta hace un par de unidades, ¿sí? Directamente tenemos un diagrama de tensiones de formaciones lineal, y por ende un diagrama de tensiones lineal también, porque hasta ese punto límite se mantiene la ley de Hooke. La línea neutra está coincidente con el eje Y, fricción simple. Ahora, si yo planteo un momento un poco mayor, que lleve a una de las tensiones, a la segunda fibra, a alcanzar la tensión de, a la fibra superior también, alcanzar el momento, la deformación de fluencia, la tensión de fluencia, en ese caso entonces, para equilibrar, o para asegurar que el esfuerzo normal sea nulo, tendré un diagrama de tensiones como ese, que, fíjense, lleva a la línea neutra un poquito más arriba. ¿Sí? Lleva a la línea neutra un poquito más arriba, y hace que todas las fibras que tengan una deformación mayor a la de fluencia, que tengan tensión igual a la de fluencia, porque no puede haber tensiones mayores. Y eso es plastificación parcial, es decir, hay una penetración incompleta de la plastificación. No todas las fibras se han plastificado, algunas de ellas. Entre que plastifica la primera y plastifican todas, toda esa situación intermedia es lo que llamamos plastificación parcial. Y por último, la plastificación total corresponde al caso en el que la curvatura es infinita, por lo tanto las deformaciones también. ¿Sí? Y en ese caso, para satisfacer el equilibrio, la línea neutra se ha ido todavía más arriba. ¿Sí? Se ha ido todavía más arriba, y eso es un poco lo que estábamos dibujando antes, tal vez acá con el PowerPoint se ve un poco mejor. ¿Sí? Bueno, en flexión simple, unidad 2, ya lo dijimos, simplemente un breve repaso, habíamos planteado esta ecuación surgía de considerar linealidad mecánica, linealidad cinemática, es decir, linealidad mecánica, ley de Hooke, linealidad cinemática, pequeñas deformaciones, linealidad estática, equilibrio planteado en la configuración sin deformar, y por último la hipótesis clave, ¿sí? Específica de flexión, que es la hipótesis de Bernoulli, que es que las secciones que eran planas permanecen planas y giran alrededor de una línea neutra. La única que se va es la hipótesis de linealidad mecánica, pero aún así es suficiente como para que esa ecuación que habíamos desarrollado no valga más. ¿Sí? Tenemos que tener muy presente cuáles son las hipótesis detrás de cada fórmula para saber cuándo dejan de ser válidas y cuándo las puedo seguir usando. Así que lo único de lo cual nos podemos agarrar nosotros ahora para resolver estos problemas en régimen anelástico son las ecuaciones de equivalencia. Son las que satisfacen básicamente el equilibrio. ¿Sí? En el caso particular de flexión simple, vamos a forzar a que la ecuación de equivalencia del esfuerzo normal me dé 0, porque es flexión simple y por definición n es igual a 0, y después vamos a plantear siempre la ecuación de equivalencia de momento para despejar la variable que me esté faltando. Si el dato es el diagrama de tensiones, obtener m; si el dato es m, despejar el diagrama de tensiones correspondiente. ¿Sí? Así que eso es un poco lo que vamos a hacer, esas ecuaciones de equivalencia valen siempre. Así que si les parece, pasemos a un ejercicio y los dejo en manos de los chicos.